Hola, bienvenido a Vent, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio nos acompaña la doctora Carolina Restrepo. Ella es neuróloga y nos acompaña también el doctor Santiago Vázquez, residente de neurología. Quisimos hablar de la felicidad porque nos parece que es algo que reúne al ser humano en su totalidad. Encontrar la felicidad ha sido el propósito en la vida de muchas personas, incluso podríamos afirmar que el 100% de los seres humanos alguna vez en su vida ha querido encontrar la felicidad como algo eterno, como una constante en su vida. Entonces quisimos experimentar un poco y explorar este tema desde la neurología y desde la medicina occidental y convencional, y queremos que nuestros invitados se presenten y nos cuenten un poco quiénes son y por qué creen que es importante hablar de la felicidad. Hola, mi nombre es Carolina, yo soy médica del CES y neuróloga del CES. Lo que más me parecía más atractivo de la medicina siempre fue como la parte del cerebro, la parte del control nervioso y todo. Entonces cogí todas mis selectivas en neurología, las hice en San Antonio, Texas, que tiene un centro muy bueno de neurología. Y allá pues ya me decidí finalmente. Incluso tuve las dudas nuevamente como de irme a Estados Unidos, como ven, como que me llama la atención otros lugares, pero finalmente pues yo ya tenía un novio, ya estábamos acá, ya teníamos planes, entonces decidimos como hacer todo y al que primero pasáramos y pasé al CES y pues felizmente en el CES una residencia espectacular. Ujú. Caro, ¿y por qué crees que es importante hablar de la felicidad desde la medicina convencional y en este caso desde la neurología? Yo creo que es una pregunta súper difícil. O sea, yo desde que vi la invitación dije, es un gran reto, porque yo creo que no hay respuesta, ni siquiera como que haya una sola felicidad y que haya una receta exacta para todo el mundo, pero sí creo que el gran propósito de toda la vida es encontrar todo lo posible para ser felices. Entonces, eh, si uno puede dar todas las herramientas que hay en el cerebro, las herramientas en la vida y compartir con ustedes lo que más podamos, lo que más hayamos logrado aprender en todo este proceso, creo que sería muy importante aportar desde nuestra visión qué podemos hacer para ser felices. Ujú. Queremos darle la bienvenida a nuestro otro invitado, Santi. Cuéntanos un poquito de tu camino y de por qué crees que es importante este tema. Bueno, muchas gracias Diana por la invitación. Sin duda alguna, del reto tan grande que le trae a uno como ser humano hablar la felicidad y más desde una perspectiva personal y científica. Contándote un poquito sobre mí, cuando entré queriendo ser cirujano plástico. Sin embargo, siempre inquietudes y dudas del por qué el comportamiento humano era tan variable y tan diferente de persona a persona. Y sin duda alguna ver todo ese módulo y ver toda esa parte del cerebro me motivó desde ese momento a inclinarme hacia las neurociencias. Listo, Santi. Cuéntanos para ti como residente de neurología, como médico general, como toda esta parte de la visión de la medicina occidental, ¿por qué crees que es importante hablar de felicidad? Alguna, la felicidad para todos los seres humanos es un paradigma, pero además de ser un paradigma, yo pienso que es un objetivo de vida. Todas las personas día a día buscamos ser felices o por lo menos levantarnos con cierto grado de alegría. Y eso hace que surjan dudas e inquietudes sobre este tema a personas apasionadas como yo, como la doctora Carolina, pues nos llevó a leer un poco y aprender, y eso es lo que hoy traemos para compartirles.
Hay algo muy bonito y es que desde la psicología, ¿sí? Ya metiendo un poco el ámbito académico, la psicología separa de dos perspectivas toda la parte vinculada con el estado de ánimo. Existen las emociones y existen los sentimientos. La emoción hace referencia básicamente a esa sensación primitiva que produce el cerebro en respuesta a un estímulo externo. Es que el sentimiento depende básicamente de la subjetividad que cada persona le dé a esas emociones. El ejemplo clásico de las emociones es la película Intensamente. Yo creo que la mayoría de personas las ha visto y esa película intensamente refleja las 5 emociones que se produce en nuestro cerebro. Esas 5 emociones son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco. Y es una película muy bonita porque representa toda esa parte emotiva en el sistema nervioso. Si miras, te acabo de decir, en ningún momento mencioné la palabra felicidad. Ujú. Y es porque la felicidad es un sentimiento, es la subjetividad que tú le des a esas emociones. Y es a base de eso que se han desarrollado múltiples ramas en la ciencia y en especial en la neurociencia, desde perspectivas psicológicas, desde perspectivas neurológicas, desde perspectivas más filosóficas, la definición de este sentimiento. Santi, qué chévere que empezaste por ahí, Ujú. porque eso nos ayuda a entender un poco, o sea, voy a utilizar como esta parte que tú acabas de introducir, poniéndola un poco anatómica, ¿cierto? Poniéndola un poco como neurológica. Entonces, digamos que Santi nos explicó la diferencia entre emoción y sentimiento. Entonces diríamos que la Ujú. emoción son los estímulos que llegan hacia nosotros y ya vamos a ir viendo cómo los vamos a interpretar en el cerebro, pero de pronto el sentimiento es ya la interpretación cognitiva de este estímulo que nos llegó y ya es el significado que uno le da. O sea, entonces cuando ya llegamos a la parte de la corteza y le damos significado, ya se vuelve un sentimiento. Yo lo que les quería preguntar era específicamente eso que estaban mencionando, si hay desde la neurología algún lugar en el cerebro anatómicamente en el cual se ha podido identificar felicidad, es decir, si se han hecho estudios acerca de todas estas emociones y sentimientos, cómo afectan anatómicamente el cerebro o qué áreas se expresan más cuando una persona siente felicidad. Bueno, entonces es súper chévere. Entonces, como para que la gente más o menos entienda de cómo funcionaron estos experimentos y cómo ha funcionado muchas cosas en neurología, es estimulando o dañando algunas partes del cerebro y viendo qué pasa, ¿cierto? Así ha sido en todo, así aprendimos cómo hacer todo un mapa del cerebro, a qué funciones corresponde. Y digamos que no se ha encontrado una exacta, pues el punto de la felicidad como tal, porque como dice Santi, felicidad es algo muy complejo, ¿cierto? Es como un compuesto de cosas que más adelante podríamos hablar, pero sí hemos encontrado algunas, algunas zonas que se asocian un poquito más a, digamos, a placer o a sentimientos positivos y algunos más a negativos. Y podemos hablar un poco de eso. Entonces, las emociones y el comportamiento sí están influenciadas por las estructuras cerebrales, ¿cierto? De las más importantes son el sistema límbico. Digamos que la palabra límbico significa borde, y entonces es como inicialmente se describió como todas las partes que rodeaban las partes basales del cerebro y no podían como especificar uno exacto, pero encontraron que varias estructuras cerebrales juntas armaban una red y era como la parte más importante en el manejo de las emociones y el comportamiento. Este sistema se comunica con casi todo el cerebro, pero tiene una corteza, acuérdense que estábamos hablando de la parte de la cognición, ¿cierto? Que interpreta todo eso que estamos diciendo y es la corteza frontal la que tiene sobre todo mucha parte en la parte también como de la iniciativa
y podemos hablar de esto más adelante. Entonces, si volvemos al sistema límbico, tenemos el hipotálamo como el gran representante del sistema límbico, ¿cierto? Él tiene muchas funciones, el hipotálamo, pero dentro de eso nos podemos enfocar en la parte de emociones y comportamiento. Entonces, ¿cómo empezaron a ver? ¿Qué veían? Usualmente esto lo hacen animales, pues en ratones y así. Veían que cuando estimulan la parte lateral, veían que el animal aumenta el apetito, aumenta la actividad, e incluso si lo estimulan mucho, aumenta la agresividad y el estímulo como de pelea, como de defensa, ¿cierto? En cambio, si se iban para la parte ventromedial, era más como una parte de saciedad, de tranquilidad, de pasividad, ¿cierto? Entonces empezaron a encontrar como dos partes muy diferentes, una parte más agresiva, más de defensa, y una parte más de tranquilidad y saciedad. Al mismo tiempo empezaron a ver como que si uno se iba un poco más a la parte periventricular, o sea, hacia el líquido, pues el cerebro tiene unas partes que tienen líquido y se llaman ventrículos, veían una parte como de miedo y castigo, ¿cierto? Era como de escapatoria, de huida y todo esto. Tienen zonas también que aumentan el apetito sexual y tienen zonas como si uno estimula mucho, empieza como con pasividad, anorexia, abulia, ¿cierto? Entonces empezaron a entender como que hay diferentes partes que uno estimula que sí nos lleva a actuar de una u otra forma y que si tenemos una lesión ahí, sí vamos a encontrar daños. Y yo creo que Santi lo ha visto, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes con derrames cerebrales, pues o ACV que lo llamamos nosotros, vemos que muchas veces ellos quedan como si estuvieran deprimidos, ¿cierto? Quedan como con una bulia, o sea, como que con pasividad, como que uno dice, ¿será que están como vencidos? Pero no es eso, no es que estén deprimidos ni nada de eso, sino que también están afectados en la parte un poquito de la motivación, de la iniciativa, entonces por eso uno muchas veces los tiene que apoyar un poco en la recuperación. Y entre toda esta parte de la anatomía, hay una parte que es muy, muy interesante, que de pronto es como donde inició todo, pues todas las teorías de la psicología, y es como el sistema del castigo y recompensa, ¿cierto? Que como ya vimos que tenemos estos estímulos y podemos estimular más hacia un lado o hacia el otro, entonces lo que pasa es como usualmente para nosotros poder aprender, el organismo tiene una forma de seleccionar, porque imagínate que nosotros recordáramos todo lo que pasa en un día, ¿cierto? O sea, no habría espacio suficiente. Entonces casi que el aprendizaje está muy, muy dependiente de qué tanto o qué emoción o sentimiento te produce un estímulo, tanto placentero como desagradable, ¿cierto? Es lo único que tú aprendes. ¿Por qué? Lo desagradable para nunca volverlo a hacer, supuestamente, ¿cierto? Y lo placentero te estimula que lo vuelvas a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Los estímulos que nunca, ninguna emoción, son olvidados. Es decir, por ejemplo, Andrés y yo, Andrés es mi novio, que nosotros vivimos acá en el apartamento. Yo toda la vida viví con mis papás como en fincas. Y para mí es súper molesto el ruido de los carros. Entonces, como a mí me molesta, yo soy súper consciente y siempre me quejo de eso, ¿cierto? Y para mí genera alguna emoción al respecto. Entonces yo siempre recuerdo que casa ruidosa, que casa no. Para Andrés eso a él ni siquiera se da cuenta porque eso nunca lo ha molestado. Entonces, según la emoción que te produzca, eso genera un circuito en que se va reactivando y se va reactivando y hace que se reproduzca y se guarde en el cerebro, tanto como placentero como desagradable. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú vas a educar a un niño, es muy importante que hay veces hasta nos equivocamos, porque cuando tú le empiezas a prestar atención a algo malo, él va a generar como este circuito de recompensa, porque tú tienes recompensa tanto por el castigo o por el placer, y hace que siempre busque hacer lo mismo. Entonces, por eso digo que no siempre lo malo es lo que evitamos. Y ya de ahí viene como toda la parte de la cognición, que ya se nos comunica con toda la parte del núcleo accumbens y del lóbulo frontal, y ya es la interpretación de esos sentimientos, y por eso para alguien
el mismo estímulo puede ser bueno para una persona y para otra mala y generar diferentes sentimientos. Ahora, otra de las preguntas es si estructuralmente o anatómicamente existe alguna diferencia cerebral que explique la percepción de felicidad entre hombre y mujer. Y la Ujú, respuesta que te doy es que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista estructural, hasta hoy ninguna diferencia anatómica que diga que la mujer propensa a ser más feliz o que el hombre esté propenso a ser más feliz. Básicamente los ujú. dos cerebros, los dos tipos de cerebro tienen el mismo sistema de recompensa. De pronto lo que puede es como a medida que se da el neurodesarrollo, ese sistema de recompensa se estimula, ¿sí? Para Ujú. muchos la felicidad va muy guiada al placer, ¿sí? Para otros no tanto, y eso nos lleva a decir que definitivamente es un sentimiento muy subjetivo. Yo creo que es súper importante rescatar algo que han dicho desde el inicio de este episodio y es toda esta parte de cómo las emociones se procesan en el cerebro y ya se genera el sentimiento de felicidad y que va muy ligado a la percepción que tenemos cada uno del mundo. Y ahorita cuando Caro hablaba de todo este sistema de castigo y recompensa, y tú también lo mencionas, y mencionan el neurodesarrollo y cómo se educa al niño, me surge una duda y es, ¿ustedes creen que entonces la felicidad puede ser inculcada en la educación que nos dan durante la infancia? ¿Creen que es algo que aprendemos a cómo percibir nuestro propio mundo y cómo percibir nuestro mundo desde niños y luego eso lo traducimos a nuestra adultez? Claro, Entonces, completamente. hay tres aspectos fundamentales de los cuales depende la felicidad. Uno es que genéticamente hay personas que vienen codificadas para ser mucho más felices, o por lo menos Ujú, para ser mucho más alegres, ¿cierto? O sea que gran parte de la felicidad va a depender de la herencia genética que tengas. Dos, wow. la felicidad depende también de la estimulación externa e interna que le hagas para ir en búsqueda de ese sentimiento. O sea que estamos hablando de que la felicidad es un sentimiento que no se siente, valga la redundancia, pero sí se construye. Y el Ujú. tercer ámbito del cual depende la felicidad es de la percepción que yo tenga de algún estímulo externo. Perfecto. Y ahora, Caro, cuéntanos tú qué opinas de todo esto que hablábamos de si la felicidad puede ser como construida desde la niñez y enseñada, por así decirlo, como desde nuestros padres. Yo creo que completamente. Yo siento que la felicidad es algo que viene desde la educación de pequeños. No sé pues cómo habrá sido la infancia de todos ustedes ni la educación, no digo que haya una educación perfecta, pero creo que hay muchos errores en la educación y la educación debería ser un poco más consciente para que uno desde pequeño empiece a manejar las emociones, ¿cierto? Ujú, ujú, Si uno, a nosotros nos enseñan todo, o sea, pónganse a pensar, desde pequeños nos están enseñando matemáticas, a leer, a escribir, a desempeñarse, o sea, si yo me miro a mí, mi papá, o sea, toda la vida vamos a aprender idiomas, vamos a aprender eso, como de todo, pero en ningún momento te enseñan a manejar las emociones. Primero, pues porque yo creo que nuestros padres no saben manejar tampoco las emociones y ujú, creo que nunca ha sido parte de la educación, por lo menos latina, enseñar a cómo controlar las emociones, qué está bien sentir, qué está mal sentir, cómo manejarlo. Entonces llega un momento en que pasamos de una niñez a una adultez y aún no sabemos manejar las emociones. Y como no sabemos tener como esta inteligencia emocional o no hemos educado esta parte, entonces nos comportamos de formas que no son, somos agresivos en la adultez, que si uno se pone a pensar toda esa falta de comportamiento, de autocontrol que uno tiene en la infancia porque no ha terminado de mielinizar y porque todavía es permitido en un niño, ya se supone que un adulto no debe ser.
Pero como claro, Ujú. esta parte no nos la han enseñado, uno ve el mismo adulto actuando irracional, impulsivo y con mal manejo de las emociones. Entonces yo creo que si a uno desde pequeño le enseña a decir, está bien sentirte triste, está bien que admitas que te sientes triste, aléjate un poco, aprecia el sentimiento y después vemos cómo solucionarlo, o si le empiezan, listo, tenemos un problema, sentémonos a ver qué te causa el problema, cómo lo solucionamos y empezamos como a manejar todo eso. Yo creo que nuestra adultez sería muy diferente, muy, muy diferente. Total, y yo también creo, hay una cosa con la felicidad y también creo que a pesar de que nuestros padres hicieron lo mejor que, o sea, con las herramientas que ellos también tenían, hicieron lo mejor que pudieron en nuestra educación, hay como una tónica en general y es que chiquitos nos educan para ser adultos felices y nos educan siempre tratando de perseguir la felicidad y aunque tengamos una educación muy mente abierta, de padres muy modernos, digamos que la felicidad siempre ha sido como ese último propósito, como haz lo que te haga feliz, escoge lo que te haga feliz, em, tratando siempre como de llegar a eso, a ser felices, ¿cierto? Y creo que digamos, en lo que yo he aprendido, pues, en mi camino personal de vida, llegó un punto en que yo tenía como todas las cosas que se suponía que me iban a hacer felices y había logrado un montón de cosas, y llegué a un punto en mi vida que yo igual sentía como un vacío, y yo decía: "¿Pero qué me está pasando si ya tengo todo lo que se supone que me tenía que hacer feliz, y ya he ido construyendo esa felicidad?". Y finalmente, creo que para mí la felicidad era lo que decía ahora Santi, y es algo que se construye día a día. Y creo que ahí entraría mi siguiente pregunta, que es acerca de la neuroplasticidad. Y es cómo esta plasticidad neuronal nos permite ya en la adultez modificar un poco esa percepción de la felicidad y esa percepción del mundo, y qué podemos hacer en nuestro día a día para ser más felices. Yanis, ahora que mencionas la plasticidad neuronal, describirle a nuestros oyentes qué es la plasticidad neuronal. Y la Ujú. plasticidad neuronal hace referencia básicamente a la capacidad de crear nuevas redes, nuevas conexiones entre las neuronas para fortalecer o desarrollar ciertas habilidades. Desde un Ujú. punto de vista más personal, diría que la inteligencia emocional, a diferencia de otros tipos de inteligencia, no es una inteligencia que uno viene codificado genéticamente con ella, sino que es una inteligencia que se estimula a medida que uno va aprendiendo a manejar sus emociones. Pensaría yo que ese manejo que se le da a las emociones es lo que finalmente lleva a la formación en el cerebro de nuevas redes neuronales para que en el futuro, cuando enfrentes esas situaciones, las sepas manejar mejor. Importante aclarar es que en estudios científicos ya se ha demostrado que los seres humanos que dependen en parte del placer, o que vinculan la felicidad con el éxito, generalmente tienden a defraudarse. ¿Por qué? Mm. Porque como te dije, la felicidad va a depender mucho es del trabajo que tú le des y no de lo que obtengas materialmente. Un Ujú. ejemplo claro es compro el carro que soñé, eso me va a generar felicidad, pero parte de esa felicidad va a depender del placer y finalmente ese placer a medida que transcurre el tiempo va a ir disminuyendo y la primera semana puedo levantarme a lavar el carro todos los días, pero 8 meses después ya no me va a importar tanto si el carro está limpio o está sucio. Esa es Ujú. una de las cosas importantes a tener en cuenta. La felicidad no depende directamente ni del éxito ni del placer. Es que ahí estás tocando un tema súper bueno, que es que cuando Diana empezó a contar su historia, y tú y yo también, Santi, hemos hablado de esto, Sí, yo creo demasiado. que es que
el problema, Diana, es que uno no sabe qué es la felicidad. Ujú, Entonces, nadie sabe qué es la felicidad. Algunos buscan, como dices antes, placer, entonces hacen todas las actividades que les producen placer y creen que eso es lo que los hace felices. Otros son muy dependientes de los retos, que es como mi caso, ¿cierto? Entonces, ujú, o no sé cómo les pasa a los médicos, pero uno es, cuando me gradúe voy a ser feliz, cuando ujú, pase voy a ser feliz, cuando haga esto voy a ser feliz, ¿cierto? Uno tiene un montón de mm, retos y cree que eso es la felicidad, pero que, o sea, si uno se da cuenta, y yo se lo decía a Santi, uno cumple todo y dices, Dios mío, yo estoy exactamente igual a cuando empecé, ¿cierto? Porque de pronto era lo que dices antes, el placer, el mérito, el éxito, todo eso, pero eso no es la felicidad. Entonces de ujú. ahí viene que de pronto no es que todo esté perdido, no es porque mis papás no me enseñaron a ser feliz, entonces ya, yo ya, listo, entonces yo ya voy a ser infeliz el resto de la vida, no. Yo estoy completamente segura que como dices Santi, como dices tú, hay plasticidad y podemos reeducarnos y encontrar todas las características que nos hacen ser feliz. Y es importante entender que uno no tiene que ser feliz todo el tiempo, o sea, no es una constante. Hay, simplemente que si uno, o sea, uno puede tener momentos de tristeza, momentos de rabia, ¿cierto? Pero no que te afecten tanto hasta el punto en que tu vida cambie y se vuelva miserable por estas emociones. Simplemente Ujú. entenderlas, aceptarlas y continuar tu vida construyendo algo que te haga feliz, o sea, que te dé un bienestar. Total, yo leyendo un poco sobre la felicidad para este episodio, encontré una frase que me impactó mucho y decía que generalmente las cosas que creemos que nos hacen felices no son lo que realmente nos hace feliz. Esas cosas que buscamos externas nunca nos van a poder hacer felices, sino que es la felicidad la que nos atrae hacia esas cosas externas. Y generalmente las cosas que sacrificamos para hacer, para producir, para cumplir retos profesionales o llegar a ser exitoso o ser rico o ser saludable, y esas cosas que creemos que nos van a acercar más a la felicidad hacen o implican que sacrifiquemos otras y que al final de nuestras vidas, cuando miramos atrás y vemos lo que hemos sacrificado, ahí encontramos la felicidad. Y eso para mí se resume en que para mí, Diana, como ser humano, la felicidad, como les decía, es algo del día a día y para mí, o yo la he encontrado en las cosas más sencillas, en las cosas que generalmente como que tomamos por sentado. Entonces yo quiero saber, para ti, Santi, cómo se construye la felicidad en el día a día. Importante tener en cuenta, y es que, como lo dijiste, es un sentimiento de construcción, y esa Ujú, construcción nace en lo básico, en valorar el abrazo de la mamá, en valorar el beso del papá. También muy importante tener en cuenta, y es que para ser feliz hay que ser independiente de la opinión ajena. Y otro requisito importante, diría yo, que se debe tener en cuenta para ser feliz es siempre tener buena compañía, porque incluso científicamente se ha demostrado que las personas solas son más infelices, que las personas solas son más propensas a sufrir enfermedades, a sufrir demencias, a sufrir caídas durante la vejez, ¿cierto? O a desarrollar enfermedades. No sé qué opine Caro. Pues de pronto la mía es más personal, ¿cierto? Eh, Más que pues que científica. Yo la verdad, pues digamos que también a mí también se me ha dificultado mucho la felicidad, como les venía contando, pues uno como médico, no sé, tiene esas personalidades como estrictas, que cree que lo correcto es un camino, y de pronto yo me he apoyado un poco de escritores, por ejemplo, no sé si ustedes se han leído La bailarina de Auschwitz, que es de Edith Eger, o pues a mí también me gusta mucho el libro del arte de la felicidad del Dalai Lama, y ujú, hay muchas cosas que ellos hablan que yo he intentado practicar en mi día a día para intentar interpretar como las cosas que me perturban o que me dan mucha ansiedad o que no me gustan y
cambiarles. Por ejemplo, a mí me gusta mucho algo que dice Edith Eger, y es que primero no hay como una medida del sufrimiento, ¿cierto? Eso es como que lo primero que tenemos que pensar. O sea, yo no puedo comparar mi sufrimiento con el tuyo y decir es que mi vida es peor por esto y por esto, que la tuya no es nada, ¿cierto? Porque entonces ya diría, siendo así, yo soy la ganadora, pues yo estuve en Auschwitz. Pero ella no puede decir que porque ella estuvo en Auschwitz, lo mío no importa, ¿cierto? Porque yo no puedo compararme con nadie más y ver si qué es mejor o qué es peor, porque yo no estuve en Auschwitz, yo no sé cómo era eso, ¿cierto? Para mí mis problemas son actuales. Entonces lo primero que Ujú. tenemos que entender, que es un poquito lo que decías antes, o sea, no puedo estar pendiente a toda hora de cómo está el otro, porque es que no somos comparables. Y lo que más me ha servido a mí es como darle un giro a cómo yo pienso las cosas e interpretarlos de otras. Entonces ella dice, como que ella cuenta una parte que cuando estaba en Auschwitz, ella podía pensar como que, o sea, esto es lo peor, estoy muerta de hambre, estoy encerrada, se murió toda la gente, esto está lleno de muertos, o sea, pensarlo así, o pensarlo como, hoy estoy viva, llevo un día más, si vivo hasta mañana probablemente voy a ser libre, ¿cierto? Es como Wow. diferentes de ver la misma situación. Y uno se Ujú, puede concentrar en las dos cosas, o en todo lo malo que le está pasando o lo bueno. Entonces, ujú, por ejemplo, como a modo personal, a mí hay cosas que de pronto me generan ansiedad. Entonces, como cuando empecé a trabajar, eh, inicialmente como darle mi contacto a los pacientes, se volvía como que todo el día me escribían por el celular y yo llegué a un punto en que no sabía manejar esto. Y pues casualmente yo estaba leyendo como estos libros y dije, bueno, voy a hacer un reto de pensarlo diferente, no como de pensar como que me están abrumando, sino de pensar como qué rico que tienen tanta confianza que quieren hacerme sus preguntas y pues que quieren tener mi opinión. ujú. Porque no sé, porque es que a los médicos se nos olvida que la gente nos ve como médicos porque uno no se ve como médico, ¿cierto? Para uno es como una persona dando una opinión normal, ¿cierto? Sí. Pero ellos sí lo ven a uno como un médico. Entonces, como cuando hice este cambio, dejó de molestarme un poco, ¿cierto? Entonces yo Ujú, creo como que uno sí puede construir eso todos los días. ujú, Y ya incluso lo disfruto y lo aprecio. Y ya como cuando yo hablo con ellos dicen como que, doctora, es que demasiadas gracias porque usted de verdad nos ayudó en momentos, no sé qué. Entonces uno dice, bueno, si es valorado, entonces mira que uno lo puede ver muy diferente, empezar a construir el día a día, ¿cierto? O sea, si uno se satura y trabaja demasiado, sacrifica los momentos de descanso, los momentos de familia, no hace deporte, no lleva una vida con manejo del estrés, yo creo que es imposible llegar a un balance y de ser felices. Hay que empezar ujú, a trabajar en todo. Yo siento que uno para ser feliz tiene que trabajarlo, tiene que trabajar en mantenerse saludable, en controlar todo lo que te está produciendo estrés, en tomar decisiones. Ellos también dicen en esos libros, como que en la vida hay como una posición que adoptan muchas personas, que es ir sentado en un carro y dejar que otro conduzca. Pero eso lleva como un ciclo, en que tú nunca tomas una decisión, deja que los demás tomen las decisiones por ti y siempre te estás quejando de esas decisiones. Entonces como ujú. que sentarse y estructurar lo que a uno le molesta e intentar cambiarlo hace parte de buscar esa felicidad. O sea, yo creo que son muchos componentes. Uf, me encanta lo que acabas de decir demasiado porque, bueno, primero pues me vi totalmente identificada en esa última frase y también porque hay un tema que incluso yo ya había discutido previamente con Santi, sin oyentes, y es la parte de los pensamientos positivos. Para mí toda esta parte de la neurofelicidad, de cómo construir mediante el pensamiento y los pensamientos positivos y las afirmaciones positivas y toda esta parte de atraer lo que quieres que te llegue, a mí personalmente me ha funcionado mucho en cómo percibo mi mundo y mi día a día y cómo me siento la mayor parte del tiempo feliz. Entonces yo quiero escuchar a Santi que nos cuente un poquito de él qué piensa acerca de los pensamientos positivos y si realmente eso puede llegar a que uno mediante los pensamientos positivos y mediante el ejercicio de tener pensamientos positivos pueda alcanzar la felicidad.
Yo diría, Dianis, que alcanzar la felicidad con pensamientos positivos no es suficiente para llegar a la felicidad. Sin embargo, es un paso necesario para llegar a esa misma felicidad que uno desea. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en el transcurso de la charla, la felicidad no solo depende de lo positivista que leas o de la frase motivacional que leas hoy, sino que también depende de la interpretación que tú le des a esos estímulos externos. Las personas que viven en el futuro son las personas que desarrollan ansiedad y yo pensaría que parte de esos pensamientos positivos e incluso otras actividades como el yoga y estar en el presente, diría yo que es una de las bases fundamentales para desarrollar felicidad. Ujú. Desde la filosofía, Demócrito dio un término muy bonito y esto lo dejo más a interrogante y es la palabra ataraxia. Y la ataraxia hace básicamente al estado de ánimo donde la percepción que uno le da a los estímulos positivos o negativos le da igual. Es decir, no tiene respuesta frente al deseo o al temor. Quedamos Mm. interrogantes si esa es la verdadera felicidad. Desde mi perspectiva, diría que no, porque el deseo y el temor es necesario para ir construyendo la felicidad. Sin embargo, también son pensamientos y nociones que se han dado de la felicidad históricamente. Ujú. Pero sin duda alguna me desvío un poco. Pensaría yo que los pensamientos positivos no es toda la felicidad, pero sí podría ser parte o podría ser un paso, acercarse cada más a ella. Perfecto. Bueno, y ya para finalizar entonces todo este episodio acerca de la felicidad, me encantaría saber, no sé si Caro o Santiago quieran responder esta pregunta, pero ahorita Santi mencionaba toda esta práctica de estar en el presente y aquí entra a jugar el mindfulness y ha sido un tema que hemos constantemente mencionado en algunos episodios anteriores como práctica para sanar, como práctica para concentrarte en tu proceso de sanación, que no solamente es una pastilla, sino que es día a día construir eh, un bienestar en general y ese bienestar lo podemos relacionar con la felicidad. Entonces yo creo que ahorita mencionabas toda esta parte del yoga y de estar en el hoy y estar en el presente como clave para alcanzar la felicidad. Entonces yo quiero saber como neurólogos qué piensan del mindfulness y si hay alguna evidencia que apruebe el mindfulness como herramienta para alcanzar la felicidad. Bueno, el mindfulness yo creo que es una excelente herramienta, ¿cierto? No podría decirte pues si hay estudios como tal de mindfulness y felicidad, pero sí hay estudios de mindfulness y muchas enfermedades o mucho bienestar, ¿cierto? Yo Ujú. pienso que, ¿cuál es como lo principal del mindfulness? Y es como dedicarte un tiempo a ti, es que es el problema. Uno aquí siempre está, puede estar acá, pero le están escribiendo y entonces uno está resolviendo lo que ha pasado, lo que va a pasar es en el futuro, ¿cierto? Pero muchas veces, no sé si les ha pasado, uno está con los propios familiares y están desconectados, entonces estamos en una era en donde el multitasking es tanto que llega un punto en que nosotros nunca estamos ahí, nunca estamos presentes. Ujú. Entonces, tener herramientas que nos hacen, primero, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, que es lo que siempre nos ha olvidado, ¿cierto? Uno le saca tiempo que para la casa, tiempo al otro, tiempo a los papás, pero nunca saca tiempo para uno. Entonces, empezar a dedicarte tiempo a ti y empezar a entender y autocontrolar tus pensamientos es demasiado importante, porque entonces tú ahí te das tiempo de sentir, bueno, yo estoy sintiendo ansiedad, pero ¿qué me la está causando? Empiezas como a reflexionar, empiezas a hacerlo consciente, porque es que uno muchas veces lleva ansioso semanas y no se ha dado cuenta. Hasta que uno se sienta y dice, bueno, ¿será que tengo que hacer esto? Empieza a hacerlo consciente. Entonces yo creo que tiene demasiadas herramientas y si uno es capaz de empezar a trabajar el mindfulness, porque no sé si ustedes lo han ensayado, me parece dificilísimo, ¿cierto? Es como, es algo súper Re difícil que uno debe, difícil.
pues uno tiene que empezar a trabajarlo, porque es poner la mente en blanco y los que somos así como todos activos, no es sino como que nos dimos un momento de empezar a planear, uno empieza listo, entonces mañana vamos a empezar a hacer esto y parar el cerebro es difícil. Entonces yo creo que wow, es una herramienta que todos deberíamos usar. Ujú. Santi, ¿tú qué piensas del mindfulness? Que me parece excelente estrategia. Diría yo que la plenitud y el bienestar hacen parte de la felicidad y parte de encontrar plenitud y felicidad y toda esta parte de bienestar es estar en el presente. Entonces diría que es una de estar en el hoy, estar viviendo la situación como tal y hacer como una dualidad entre lo que piensa y lo que fluye en el cerebro y dedicarse un poquito a recapacitar como tal. Me parece excelente estrategia. Bueno, no sé si ya para finalizar quieren compartir algún otro concepto de felicidad, nos quieren enseñar algo, nos quieren dar algún tip como desde la neurología para alcanzar esta felicidad. Pues yo no sé si neurológico, pues desde la neurología, pero hay un tip de todos estos libros que yo siempre he leído y es como el peor enemigo de uno mismo es uno, ¿cierto? Es uno el que se pone pensamientos negativos, es uno el que dice es que yo no soy capaz o es uno el que se da muy duro, ¿cierto? Uno muchas veces Ujú, nunca valora todo lo que ha hecho, sino que siempre mira todo lo que le falta, ¿cierto? Uno puede haber logrado graduarse de mil cosas, siempre dice, ah, pero es que no he hecho un fellow, ah, pero es que no he hecho un PhD, ¿cierto? Siempre hay más, pero uno nunca se sienta a valorar lo que tiene, es lo mismo. Uno no solo dice, ah, es que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro, pero uno casi nunca valora lo que tiene. Entonces, si uno se sienta y empieza a quererse uno mismo y a ver también todo lo uno bueno, empezamos como a construir la felicidad desde nosotros mismos y ujú. evitamos que la felicidad de nosotros dependa de lo que los otros nos digan a nosotros o de la opinión de los demás. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es darse valor a sí mismo, porque todos valemos y se nos olvida. Siempre estamos buscando que los demás nos den el valor, ¿cierto? Uno siempre es buscando la aprobación de los demás, que el otro me diga qué tan bueno soy, pero lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos darnos ese valor. Uf, yo creo que lo que dijiste es demasiado valioso, Caro, porque el autosabotaje en el que vivimos constantemente se vuelve como algo tan rutinario y tan normal que nos volvemos como nuestros propios jueces tratando de cumplir esquemas mentales que se nos olvida ver el vaso medio lleno. Y yo creo que eso es muy cliché, pero es lo real, o sea, se nos olvida ver todo lo que ya llevamos, todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos aprendido. Y en vez de decirnos esas cosas bonitas que le diríamos a otra persona que ha hecho lo mismo que nosotros, nos decimos es todo lo que nos falta y nos criticamos y a veces nos juzgamos y no nos permitimos reconocer todo lo que sí tenemos. Y yo creo que eso para mí también es clave en ser felices. No, totalmente de acuerdo. Es muy importante ser indiferente frente a la opinión externa. Diría yo que ese es uno de los tips más importantes para ser feliz. Importante también es la interacción, ser un ser social para ir en búsqueda de esa felicidad. Importante también con lo de las conductas positivistas que nombraste alrededor de la charla. Es muy importante ser optimista para buscar la felicidad. Una buena alimentación, sin duda alguna, también son elementos muy importantes porque eso te dan cierta parte de plenitud física. Y por último, es aprender a manejar el estrés, vivir en el hoy, Ujú. dejar de pensar tanto en el pasado, dejar de pensar tanto en el futuro y aprender a disfrutar cada uno de los elementos que día a día, hora a hora te brinda la vida. Súper. Bueno, ya para finalizar, entonces
encantaría agradecerles nuevamente por haber estado acá, por haber sacado el tiempo para nosotros y por habernos compartido no solo su perspectiva académica, sino también personal y filosófica acerca de la felicidad y de cómo el ser humano puede ser feliz. En las redes sociales de Bent vamos a dejar todos los contactos para que si alguien está interesado en contactarlos como paciente puedan encontrar toda la información ahí. Y además de eso, decirles que siempre serán bienvenidos acá en Bent para cualquier otro episodio que queramos conversar. Ay, no, Diane, muchas gracias a ti por invitarnos. De verdad que yo te quiero felicitar porque pues, es demasiado chévere esto que estás haciendo. Creo que le sirve no solo a los pacientes, sino a nosotros, a medio tiempo de reflexionar de qué era la felicidad. No, de verdad que espectacular. Me gusta mucho Bent, me gusta mucho todos tus podcasts. Ay, Caro, mil gracias. Yanis, muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna, una excelente herramienta que hace que nosotros como profesionales de la salud podamos interactuar más con nuestros pacientes e interactuar mucho más allá de la relación médico-paciente, sino también como seres humanos.